Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, sí, sí, se escucha. Hola, Disculpen, profe, sí. disculpen que me demoré un ratito, lo que pasa es que estaba configurando la pantalla para ver si podía grabar el taller. Me costó bastante poder hacerlo, por eso me demoré un ratito. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Cande, vos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Re bien. Ahora que pude hacer esto, por ahí me supera la tecnología. Sí, sí. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, Si no, avísame y la comparto. dale. Creo que voy a poder igual. Buenísimo. Avísenme si lo ven. Sí. ¿Lo ven? Joya. Bueno, voy a poner iniciar presentación. ¿Ya les aparece? Sí. Sí, sí. A ver, dale con la flechita o algo porque no aparece el texto. Espera. Sí, Ahora sí. sí. Buenísimo, entonces. Bueno, por ahí más o menos les vamos a comentar la idea que tuvimos con Cande de generar este espacio para tratar de hacerles llegar algunas herramientas que les pueden llegar a ser útiles tanto para el estudio de la materia de antropología, pero también les va a servir para toda la vida académica, en realidad, de acá hasta que se reciban, y si después hacen alguna otra carrera, alguna especialización o algo, les va a servir siempre, porque siempre van a tener que leer textos complejos. Entonces, en esa clave pensamos este taller, y la idea es que vayamos comentándoles lo que estuvimos preparando, pero ustedes vayan frenando, haciendo comentarios. Si quieren contarnos cómo les fue con el texto, vamos a trabajar con el texto del evolucionismo. Si quieren comentarnos cómo les fue al leerlo también, o sea, no es la idea de que sea como una clase expositiva, sino que participemos entre todos. Así que invitadas a participar. Bueno, este es el nombre del taller, recursos y aspectos académicos complejos. ¿Qué hacemos nosotros? Justamente lo que estábamos comentando recién, queremos brindarles recursos y herramientas que les permitan comprender estos textos. Entonces, pensamos en algunas estrategias que les pueden servir para ir implementando a medida que se encuentran con un texto que les parece complejo de entender, o ustedes dicen, me siento a leerlo directamente y me cuesta mucho entenderlo. Entonces, estas son algunas de las cosas que pueden ir haciendo o implementando y que capaz que les puede servir para comprender mejor. En primera instancia, Una aclaración nomás. Por ahí, digamos, no tomen así estas estrategias como que lo tienen que hacer con el texto entero, digamos. Por ahí hay párrafos que ustedes lo entendés a la primera y otros que te cuestan un montón. Entonces la idea es que lo vayan aplicando a medida que ustedes sientan que el texto no, o sea, que no leen y no entienden, digamos, básicamente, que es muy común en este tipo de textos que trabajamos. Así que, digamos, piénsenlo como algo que lo van haciendo en su cabeza, digamos, no es un trabajo, es un trabajo más de razonamiento que de ponerse quizás a redactar o hacer otro tipo de trabajo, digamos. sí, exactamente, como dice Cande, o sea, no es que ustedes lo tienen que hacer sí o sí, en la medida de que a ustedes les sirva y les ayude, por ahí, si les sirve escribirlo, lo escriben, y si no, lo hacen mentalmente, o sea, Claro. como dice Cande. Además, quizás algunas estrategias les sirven más que otras, capaz que pueden tomar algunas cosas y otras no, o sea, nosotros acá les acercamos varias herramientas, después ustedes pueden ir tomando las que les sirvan. La primera, como para comenzar, indagar acerca del título del texto que nos estamos sentando a leer, como para tener un pantallazo general de decir, bueno, ¿qué será que me puede llegar a estar queriendo decir el autor en este texto? Entonces acá les dejamos un par de preguntas guía, como para que ustedes
puedan preguntarse en relación al título del texto. Y acá le pusimos un ejemplo, que era justamente el texto que trabajamos esta semana acerca del evolucionismo, la construcción del otro por la diferencia. ¿Qué puede llegar a significar la construcción del otro por la diferencia? ¿O de qué nos puede llegar a hablar ese texto? ¿Sí? El segundo punto que trabajamos es la identificación de ideas principales y secundarias. Esto creo que es una de las cosas más importantes y que por ahí lo solemos hacer continuamente cuando uno se sienta a subrayar un texto. Generalmente, muchas veces lo que subraya son las ideas principales. Eso es algo que en las escuelas, tanto primaria como secundaria, por ahí se trabaja bastante y se hace énfasis, pero sin embargo es importante retomarlo y abordarlo también ahora como para textos académicos mucho más complejos. Y, perdona, André, que te corte. No lo piensen solo para esta materia, porque, o sea, uno por ahí en segundo año, o bueno, en el que estén, no lo va dimensionando, pero uno después llega a quinto y se tiene que poner a hacer la tesis, y después van a tener que hacer el trabajo inverso, digamos, de un texto que estén leyendo, de un artículo académico, una revista, van a tener que sintetizar todo eso que dice el autor ustedes en una idea principal. Entonces también está bueno ir ejercitándolo porque después llega y cuesta. Sí, Digamos, no es el único momento en que van a ver textos de esta clase. sí, totalmente. Por eso les decía hasta al principio de que la verdad que esto les va a servir para siempre, digamos, no solo para la materia de socio. Bueno, tener en cuenta qué son las ideas principales. Expresan la información básica para el desarrollo del tema que se va a trabajar en el texto. Entonces, es como una idea que si nosotros no la trabajamos, se pierde el sentido del texto en general. Y las ideas secundarias son ideas que en general como que van adornando, entre comillas, a esas ideas principales. O sea, van agregando más información en relación justamente a esas ideas principales. Acá tienen una definición: expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal, por lo que se encuentra articulada con la misma. O sea, los ejemplos, las ejemplificaciones son típicos de las ideas secundarias. Típicos ejemplos de ideas secundarias. Y a continuación, a ver varios. Son fragmentos del texto que tuvieron que leer del evolucionismo, en el que marcamos cuáles son las ideas principales y el resto de las ideas serían las ideas secundarias. Acá lo pueden ver en pantalla en color blanco. Dice: antropólogos evolucionistas aceptaron ideas relativas al origen del hombre, conociéndole una especie producto de las transformaciones operadas en el seno de la naturaleza. Esa es una de las ideas que abordaron los antropólogos evolucionistas como principales de su teoría. Y más abajo pueden ver, la uniformidad y la unidad de la especie humana. El resto del texto que pueden visualizar vendrían a conformar ideas secundarias, porque agregan información. Por ejemplo, dice: sostuvieron, o sea, ¿quiénes sostuvieron? Los antropólogos evolucionistas, que el físico del hombre había evolucionado por variación genética y selección natural. O sea, que agrega información en relación a la primera idea. Paso al otro ejemplo. Acá pueden ver las ideas principales: sería la humanidad era única, su particularidad residía en la capacidad de generar cultura. Esa sería como una idea muy clave que los que tuvieron el TP en el día de ayer lo trabajaron bastante, esta cuestión de que efectivamente lo que nos diferencia de los demás animales es la capacidad de generar esa cultura. El resto del texto, por ejemplo, dice: afirmar la animalidad del hombre, reconocerlo como una criatura de la naturaleza, no pareció, sin embargo, suficiente para dar cuenta de su condición específica. Esa, por ejemplo, es una idea que introduce al texto, no es la idea más importante. Y un ejemplo más, dejamos por acá,
concepción del hombre como animal, ser natural podía dar cuenta de su parte espiritual. Su ser natural podía dar cuenta de su parte espiritual. Bueno, te dejo. Bueno, dale. Otra de las ideas que pensamos que pueden implementar, digamos, es a medida que ustedes van leyendo un párrafo, piensen un título. ¿Qué le pondrían? ¿Cómo lo describirían, digamos? Cosa que ustedes, digamos, si ustedes lograron interpretar la idea principal que quiere aportar ese párrafo, puedan resumirlo en un título. Capaz parece una boludez, pero esta materia quizás no es para estudiar de memoria o porque claramente no les va a dar el tiempo. Entonces, con esas pequeñas cosas, ustedes pueden, bueno, tengo que responder sobre el evolucionismo, me acuerdo estos títulos que puse y desarrollo la idea con mis palabras. Eso les va a servir un montón, digamos, porque como les decía, no van a poder estudiar de memoria si están acostumbrados a estudiar así porque es demasiado largo. Entonces, bueno, esta es como una estrategia para ir implementando pequeños resúmenes, digamos, o ayuda a memoria de lo que quiere decir ese párrafo particular. Por ahí quizás hay párrafos más relevantes que otros, digamos, no es que le tienen que poner a todos, como hablábamos hoy, algunos los van a entender y no le van a necesitar, pero bueno, para aquellos que crean que son más importantes o que les cuestan más, está bueno poder resumirlo en un título para después, al momento de desplayarlo en un examen, les sirva de ayuda a memoria. Así que vamos a ver algunos ejemplos que pusimos con André. Sí, además, lo bueno es que cuando uno hace el proceso inverso de leer un párrafo y colocarle un título, ese es como un proceso de comprensión y de reflexión que ya nos está haciendo posicionarnos en un lugar de haber comprendido ese párrafo, porque para poder ponerle un título tenemos que desafiarnos a nosotros mismos y poder colocarle un título. Entonces, ese ejercicio les va a permitir a ustedes obligarse, entre comillas, a comprenderlo. Y si no son capaces de ponerle un título, entonces quizás es como decir, bueno, no estoy entendiendo esto, necesito pedir ayuda. Bueno, y entonces ahí pueden ir a una clase de consulta, por ejemplo, y decir, no entiendo qué significa esto, ¿me lo puedes explicar? O bueno, ir aplicando también otras estrategias como bueno, a ver, no entiendo, ¿cuál sería la idea principal? Ir reconociendo esas pequeñas cosas que bueno, capaz que después de aplicarlas, bueno, se me cae la idea de qué título ponerlo porque ahí lo entendí. Si alguno quiere hacer un aporte, una pregunta, no tiene que ser simplemente de este texto, pueden preguntar de otro, no sé si tienen alguna duda en relación a la experiencia de haber cursado la materia para con André o para conmigo, bueno, lo que sea, estamos para ayudar. Bueno, en este texto, ¿hablo alguien? ¿No? No, no. No sé qué escucho. Bueno, nosotros acá pusimos este fragmento que dice, Taylor al concebir la cultura como una capacidad o hábito adquirido, introduce entre este orden y el natural una segunda distinción. Mientras que de su dimensión natural el hombre recibe humanidad por herencia biológica, que son las características innatas, en el orden cultural, ésta alcanza su condición humana a través del aprendizaje, características adquiridas. En este caso, nosotros pensamos en el título de la cultura como producto social. ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Porque la cultura es, si bien nosotros creemos que es algo que se nos viene, que ya nacemos, que ya es innato de nosotros, digamos, lo vamos aprendiendo día a día a medida que vamos creciendo, digamos. Por eso también dentro de una misma cultura va a depender de nuestra crianza dentro de la escuela, de la escuela, de casa, de la escuela, con quién nos relacionemos, con quién no. Entonces, bueno, le pusimos este título resumido para hacer referencia a esto, de que la cultura, digamos, viene por herencia, por así decirle, de nuestros aprendizajes y de nuestro recorrido a lo largo de la vida. Lo paso, Cande. Sí, pasalo. No, estaba leyendo el chat. Pasalo. Bueno, siguiendo con la idea del título anterior, por ahí está bueno que pueden ir haciendo como una relación entre uno y el otro para que les vaya quedando como
un resumen o... sí, bueno, para que vayan ensamblando los párrafos, digamos. En este otro, bueno, ¿qué dice? Otra de las proposiciones que sustenta el modelo estadial de los evolucionistas plantea que la diferencia espacial contemporánea se ordena y explica como diferencia en el tiempo. El otro contemporáneo, lejano en el espacio, representa las huellas del pasado en el presente. La lejanía espacial y cultural relata en vivo la lejanía temporal. Esto quiere decir que nuestra cultura, para ponerlo a un ejemplo más grande, perdón, el título que le pusimos es el presente como construcción de las acciones del pasado. En este caso, digamos, lo que quiere explicar es que las diferencias culturales se explican en función del pasado, tanto de esa persona como de esa cultura, digamos. ¿Por qué va siendo diferente? Bueno, por esto, por las acciones que fueron teniendo nuestros antepasados y nosotros mismos a lo largo de la vida, es lo que va a determinar nuestro presente y que nuestra cultura tenga determinadas características. Claramente por eso en otras partes del mundo es totalmente diferente porque el contexto histórico es totalmente diferente también. Esto se relaciona mucho con el párrafo anterior que mostró Cande recién, que era, hacía relación a que la cultura es una construcción, ¿sí? Una construcción en un tiempo, en un espacio determinado. Por esta razón justamente ocurre esto que ella decía recién, de que en los diferentes lugares del mundo hay diferentes culturas. De hecho, en un mismo país hay muchas culturas. De hecho, Dentro de Argentina... las clases sociales también podemos pensar diferentes culturas, digamos, alimentarias, que eso también implica por el recorrido histórico que va teniendo esa clase social, además de la individual. Y bueno, por eso siempre es tan importante que a la hora de ustedes de responder una pregunta en un examen, en un trabajo práctico, contextualicen el momento en el que están respondiendo, digamos. No es lo mismo hablar de evolucionismo que, bueno, hablar de los próximos momentos que vamos a ver más adelante, porque el contexto en el que se desarrollan tiene mucho que ver en que se piensen de esa manera, digamos. Por eso es importante que ustedes lo remarquen, lo dejen expresado para que las profes también vean que ustedes comprenden el momento histórico en el que se va dando y que por eso, bueno, se plantea lo que se plantea. ¿Lo pasó, Cande? Dale. Hasta acá ninguna pregunta, nada. Bueno, otra de las estrategias, en vez de ponerle un título, es formular una pregunta que se responda con ese párrafo, digamos. También requiere la comprensión del párrafo para determinar las ideas principales y que ustedes puedan formularla en vez de título como pregunta. Vamos a ver también unos ejemplos. Bueno, nosotros la pregunta que formulamos fue: ¿sobre qué teoría científica se basaron los evolucionistas para responder a los tres interrogantes de su corriente antropológica? Que eran: ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el origen? Me falta una que no me acuerdo. Bueno, eran tres: el hombre, el origen y una más. Entonces, la pregunta por el origen se contestó a la noción predominante en la época, la evolución. Darwin fue quien mejor expresó este concepto. Los organismos vivos van diferenciándose mediante un proceso universal de cambio, el cual favorece a aquellos organismos mejores adaptados para sobrevivir. Este proceso universal de cambio que se daba en la naturaleza, condujo a la aparición del hombre a partir de la diferenciación de sus pares, sus primos, los grandes monos. Entonces, acá nosotros entendimos que, bueno, a partir de este modelo de evolución, de evolucionismo que plantea Darwin, los evolucionistas se basan, ¿pero para qué? Para responder a sus interrogantes, digamos. Entonces, acá la idea principal es, bueno, ¿cuál es el modelo por el cual se basan los evolucionistas? Pasa, Andrés, si querés. Dale, ahí voy. Justo le estaba respondiendo. Ah, sí, la drama. Lo que quería agregar una cosita, o sea, ustedes tengan en cuenta que esto, como dijo Cande recién, es otra de las herramientas interesantes que pueden usar, porque el proceso de tener que hacer el proceso inverso, en vez de tener una pregunta y responder la pregunta, tener un párrafo, tener que decir, bueno, este párrafo a qué pregunta responde, es un proceso también que ustedes, si lo logran hacer, es una evidencia de que lograron comprender ese párrafo. Entonces, por eso es una estrategia interesante para utilizar.
Sí, siempre va a depender, digamos, de qué ustedes consideren cuál es la idea principal en ese párrafo. Quizás hay un párrafo que puede tener dos ideas principales de la cual pueden salir dos preguntas diferentes que se puedan hacer un montón de cuestionamientos. La idea es que ustedes, bueno, ahí analicen, bueno, de este párrafo hay dos ideas principales, pero bueno, ¿cuál va a ser la más importante que yo tengo que abordar? Y así ir preguntándose y que lo puedan responder con ese mismo párrafo. Bueno, en este es, ¿cuáles son los elementos que describen estos autores para determinar los niveles de complejidad de la cultura? Que serían salvajismo, barbarie y civilización, que no lo pusimos, pero se responde. Estos tres ordenamientos de los grados se corresponden a una complejización creciente de los niveles de cultura. La noción de complejidad está atada al aumento de productos culturales y a su mayor especialización y diferenciación. Esto último lo desarrollaremos a tratar las lógicas evolucionistas que distinguen los evolucionistas. Entonces, ¿qué quisimos poner con este párrafo, con esta pregunta? Que ustedes puedan determinar cuáles son los tres modelos y, digamos, en qué se basan para esa clasificación. Que bueno, para lo que no tuvieron el TP el martes, digamos, los evolucionistas se centran en la complejización de la cultura, digamos, para determinar distintos grados. El salvajismo, la barbarie y la civilización en lo más alto, digamos, que ellos se posicionan en ese nivel porque miran a las demás hacia abajo, digamos. Entonces, esta sería otra de las ideas principales que ustedes deben tener en cuenta al momento de estudiar, de los elementos para describir los autores y en qué se basan esos elementos, que es en la complejización que ellos ven en esas culturas. Claro, además, ellos tenían ciertos puntos para determinar qué era complejo y qué no era complejo, porque en realidad para ellos lo más complejo era aquellos elementos que se encontraban en su sociedad, en su cultura, y quizás había un montón de otras sociedades, como por ejemplo las aztecas, las mayas, los incas, que eran sociedades latinoamericanas, que ellos no las consideraban civilizadas, a pesar de que se conoce en la actualidad que tenían avances científicos impresionantes y que Claro, conocían. ustedes recuerden que el método que usan es el comparativo. Entonces siempre, o sea, ellos se posicionan en un lugar y yo comparo y no es igual a mí, y bueno, o sea, lo puedo determinar como que es inferior simplemente porque es diferente. O sea, en la diferencia se basaba. Eh, no tanto quizás en qué desarrollos tenían y demás, simplemente ellos miraban, es diferente, bueno, es inferior, por así decir. Claro, cuanto más parecido a ellos eran, más civilizada era la cultura. Bueno, lo paso acá. Sí. Bueno, y como última estrategia que les proponemos es el ir armándose un glosario. Ustedes van a encontrar en estos textos muchas palabras que son bastante poco frecuentes en lo que es nuestra carrera y que quizás aparezcan más de una vez y en más de un texto. Y también está bueno para que cuando lo lean puedan entender qué es lo que les quiere decir, digamos. Si ven una palabra que no entienden, siempre búsquenla y si pueden armarse un glosario, mejor. Que sería buscar aquellas palabras que no entendemos y ponerle su definición o algún sinónimo para ir comprendiendo. Es fundamental, porque a veces uno lee y no sabe qué es una palabra, y cuando busca el significado, muchas veces el párrafo cambia totalmente su significado. Entonces, eso no lo dejen pasar. Siempre que no conozcan, busquen una palabra. Eh, porque hay veces que también en la antropología hay palabras que capaz que nosotros lo conocemos con un significado, pero en realidad tiene otro o va con otra intención. Entonces, siempre está bueno buscarlas, leerlas, buscar sinónimos como para acordarse, para saberlas. Y bueno, si le pueden buscar, poner la definición, mejor también, porque en otros textos muy probablemente aparezcan también. Sí, además es una forma de ir incorporando nuevos conceptos al vocabulario, digamos. Nosotros vamos a ser futuros profesionales y es importante que podamos ser capaces de comprender este tipo de vocabulario y también empezar a incorporarlo en nuestro cotidiano, o bueno, por lo menos Sí. en la clase o en la escritura, o sea, cuando nos... Siempre el vocabulario, la única forma de adquirirlo es leyendo. Y por más que sean palabras capaz muy de las ciencias sociales, van a ver que después las van a utilizar. O al momento, por ejemplo, de rendir un examen oral, influye un montón el vocabulario que usen. Les puede determinar si aprueban o no un examen, porque es así muchas veces. Hay vocabulario que es clave y que se necesita saber.
Bueno, así que pusimos algunos ejemplos que extrajimos del texto de evolucionismo para que los vayamos viendo. Por ejemplo, acopio. El acopio es la acumulación de una gran cantidad de cosas. Es muy general esta definición y hay que ponerle el sentido de lo que va hablando el texto, obviamente, cuando ustedes lo lean. A quién se refiere, qué significado le da el autor, es positivo, es negativo, todo eso lo tienen que ir pensando a medida que ustedes vayan leyendo. Dualidad es otro de los términos que van a leer mucho en socio, que se define como la propiedad o el carácter de lo doble, o que contiene en sí dos naturalezas, dos sustancias o dos principios. El ejemplo más fácil siempre que se me viene a mí la cabeza es en el hombre, que es cuerpo y alma, digamos, como lo definía Platón. El hombre tiene un cuerpo físico y tiene un alma espiritual. Eso sería que una dualidad, porque conviven en una misma persona, digamos, dos naturalezas totalmente diferentes. Sí, además, esto es importante, digamos, cuando vean el texto del evolucionismo, o capaz si ya lo leyeron, se van a dar cuenta que este concepto se trabaja, ¿sí? De la dualidad. Sí, y más adelante lo van a volver a ver. Y quizás ahí adquiera otro, o sea, la dualidad no sea la misma que ven ahora. Entonces está bueno entender el concepto para que adelante, cuando hable de dualidad de otras dos naturalezas, lo entiendan de la misma manera, digamos. Bueno, etnógrafo es la persona que estudia las etnias, es decir, que analiza los modos de vida de una raza o grupo de individuos mediante la observación y la descripción de sus prácticas. Esto es lo que hace la antropología, trabajo de campo, digamos, de ir y analizar las formas de vida, prácticas cotidianas de un determinado grupo de personas, de una población. Bueno, eso tenganlo también presente porque va a ser un término que se va a usar mucho también. Y que está bueno que si al momento de rendir un examen lo puedan aplicar también porque es muy específico de la antropología también. Bueno, y acá le pusimos otras más generales que también las fuimos leyendo y eran, por ahí tampoco se conocen mucho, pero háganlo con cualquier palabra que ustedes no entiendan. O sea, lo pusimos justamente por esto, capaz que no son palabras tan relevantes para la materia, pero que al leerlas, bueno, entendemos el ejemplo o entendemos a qué refiere la idea, entonces están buenas saber. Sindiásmica sería un sinónimo de la poligamia, digamos. Son diferentes formas de organización familiar en la que un hombre y una mujer establecen una relación de matrimonio, digamos, pero sin, ¿cómo se le dice? Sin exclusividad. Y bueno, hay un ejemplo en el texto que habla de esto, así que bueno, está bueno si no lo sabían, para que lo comprendan. Y la punalua refiere a grandes número de hermanos. Digamos, todas las personas cercanas o no cercanas de parentesco al hombre, bueno, lo consideran como hermanos. Bueno, es característico de determinadas culturas, digamos, y determinadas religiones también que habla de un ejemplo. Así que bueno, también está bueno ir de esos ejemplos, porque piensen también que en los exámenes o en los trabajos prácticos se piden muchos ejemplos. Siempre le van a pedir que ejemplifiquen o que no, o sea, hay veces que no van a ser con ejemplos del texto, pero si ustedes comprenden la idea, pueden aplicarlo a un montón de otras situaciones, digamos. Así que bueno, tenganlo en cuenta para el momento de estudiar más adelante. Buenísimo, Cami. Bueno, chicos, si quieren abrimos un espacio, un ratito para que nos hagan consultas o si quieren hacer algún comentario. eh, ¿Qué les Sí, pareció? pregunta de lo que necesiten, quieran saber también. No lo quisimos hacer tan extenso, cosa de no cansarlos, sino generar un espacio para brindarles una ayuda, pero tampoco estar hablando 2 horas, ¿no? ¿Ninguno? Hola. Bueno, nada, Bueno, yo creo que se entendió re bien lo que explicaron y re sirve porque yo tuve, bueno, una materia en la secundaria que me enseñaron así todo esto y me uní porque quería reforzarlo y está buenísimo como lo explicaron. Bueno, Sofi, gracias entonces.
Me alegro mucho. Después va a quedar subido en el entorno seguramente. No sé si ya está, pero se lo subimos también para que lo tengan a la mano. Sí, sí, lo vamos a subir grabado. El primer punto, sí, ahí ya vuelvo para atrás. A ver. Piensen que también las ideas principales y secundarias están en todos los textos. Siempre van a tener que, sea para estudiar biología, para estudiar, no sé, física o lo que sea, siempre hay teoría. Y bueno, también, por más de que sean ciencias duras, que es así, hay veces que esas cosas cuestan, entonces bueno, identificarlo también y poder aplicar estos puntos sirve de la misma manera. El primer punto que habíamos trabajado era la indagación acerca del título del texto que estamos leyendo. Y acá le pusimos un ejemplo. Habíamos seleccionado el título acerca del evolucionismo, la construcción del otro por la diferencia. Entonces les dejamos algunos ejemplos de preguntas que ustedes se pueden hacer para autopreguntarse de qué puede llegar a estar hablando el texto. O sea, no es algo para ponerse a escribir, sino como para preguntarse a sí mismo, digamos, o a sí mismo. El segundo punto, no sé si lo alcanzaste a ver. No me acuerdo quién era que había preguntado. Ah, Ori. ¿Este lo alcanzaste a ver? Lo de las ideas principales. Bueno, creo que me habrá escuchado. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta o un comentario, lo que quieran. Bueno, si no quieren más nada, agradecerles por haberse sumado y sepan que estamos a disposición para ayudarles en lo que necesiten. También las próximas semanas, digamos, vamos a ir dando talleres de otras cuestiones como citas, referencias, mapas conceptuales y bueno, así como de este formato, digamos, algo sencillo, corto y que les pueda servir. Bueno, Una recomendación nomás, por si el TP, el taller de citas y referencias llega más adelante, para para publicar en el foro, cualquier actividad que ustedes hagan, por más de que no se entrega con nota, siempre acuérdense de buscar las normas APA en Google que les va a explicar todo cómo se hace, digamos, y siempre es muy importante citar. Lo tienen muy en cuenta. Así que, bueno, nada, les dejo eso ahí. Así que de todas formas, más adelante lo vamos a lo trabajar. vamos a ver igual, sí. Pero bueno, por si llegaba un TP antes, no sé bien qué fechas hay, pero bueno, por las dudas. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos, por sumarse. La verdad que muy felices de que se hayan copado con la idea. Bueno, nos vemos entonces. No sé si Cande, vos querés decir algo más. No, nada más. Bueno, adiós. Nos vemos. Adiós. Chao, Bueno, gracias. gracias.